En el siguiente ejercicio se ve un caso de tiro parabólico con salida inclinada, el cual dice que se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 80 metros sobre segundo y que forma un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal. Es decir, como vemos aquí en la figura, este ángulo va a ser de 30 grados. En condiciones ideales, el vector de salida va a ser igual al vector de llegada, porque se tiene este punto a la misma altura que este otro donde está saliendo. Si aquí la velocidad inicial es de 80 metros sobre segundo, insisto, en condiciones ideales, la velocidad con la que va a llegar va a ser igual también de 80 metros sobre segundo. Cabe destacar un detalle. Toda velocidad, al ser vectorial, pues tiene dos componentes. Tiene la componente y la componente en x. Hay una situación con respecto al movimiento parabólico, ya que es un movimiento combinado donde se aplica tanto el movimiento rectilíneo uniforme como el uniformemente acelerado. En el eje de las x es donde se aplica el movimiento rectilíneo uniforme, y es por eso que vemos aquí en el diagrama que las velocidades en x, prácticamente el vector tiene la misma distancia, es decir, no se ve alterado. Esto es debido a que la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme permanece constante, mientras que el vector en y, como podemos observar, conforme va avanzando, va disminuyendo, e inclusive cuando llega al punto más alto, la velocidad en y se vuelve cero, ¿vale? Y otra vez cuando empieza a caer, va aumentando la magnitud de este vector. Ahora bien, esto tiene una explicación. Cuando va subiendo, hay un tiempo que tarda en subir, pero también hay una fuerza que va atrayendo al objeto o al proyectil hacia la Tierra. Esta fuerza pues es la de gravedad. Entonces cuando va subiendo, la aceleración gravitacional se toma negativa. Cuando va cayendo, hay un tiempo que tarda en caer, y la gravedad aquí ayuda a que aumente la velocidad en y. Por lo tanto, se vuelve positiva. El tiempo en que se recorre todo el trayecto a lo largo del eje X, es decir, desde en esto que es el alcance, ¿sale? En esto vamos a tener un tiempo total de vuelo. El tiempo total de vuelo es la suma del tiempo que tarda en subir más el tiempo que tarda en caer. Ahora, lo que sucede es que si cae exactamente a la misma altura, en condiciones donde no hay factores secundarios que afecten el movimiento del proyectil, el tiempo que tarda en subir debería de ser igual al tiempo que tarda en caer. ¿Qué factores pueden modificar esto? Bueno, pues dependiendo de la figura o la forma del proyectil, si hay viento o algo que oponga una resistencia, pues entonces ya no se van a cumplir los tiempos que sean iguales. O inclusive si el punto de partida está a una altura diferente del punto de llegada, ¿vale? Pero bueno, en este caso, pues vemos en el diagrama que prácticamente va a llegar al mismo punto. No estamos en este momento tomando en cuenta factores secundarios que puedan alterar. Entonces, de los datos que nos da este ejercicio, tenemos lo siguiente. Solamente nos está dando que el ángulo de salida es igual a 30 grados y que la velocidad inicial es igual a 80 metros sobre segundo. Y es lo único que nos da. En el inciso A nos pide posición y velocidad a los 6 segundos. En el inciso B nos pregunta cuánto tiempo sería necesario para que alcance su altura máxima.
Y en el inciso C solamente nos piden el alcance horizontal, es decir, la distancia recorrida en el eje de las X. Ahora bien, vamos a detallar un poco más lo que está sucediendo en este ejercicio. En primer lugar, las fórmulas que vamos a utilizar. Las fórmulas, como ya había mencionado, van a depender de cada uno de los ejes en los cuales se esté desplazando. ¿Por qué? Porque en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme. Para este solamente voy a considerar que la velocidad en X es igual a lo que es la distancia o el alcance, que aquí lo ponen como una R. Yo lo voy a sustituir y simplemente le voy a llamar una distancia D, ¿vale? Distancia entre el tiempo. Pero recuerda que el tiempo del alcance máximo pues es el tiempo total. En este momento lo voy a dejar así solamente como tiempo, como T, para efectos de ir cambiando esa variable. En el eje de las Y, esta sería nuestra ecuación o nuestra fórmula número 1. En el eje de las Y vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y como ya habíamos visto en caída libre, se tienen tres fórmulas para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La primera de ellas va a ser que la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y más la aceleración por el tiempo. ¿Quién será esa aceleración? Va a ser la aceleración gravitacional y puede ser positiva o negativa dependiendo de si va descendiendo o va ascendiendo respectivamente. Luego, la otra fórmula que ocuparemos aquí, vamos a llamar fórmula 3, será velocidad final al cuadrado más la velocidad inicial igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y por último, aquí como estamos en el eje Y, la distancia la vamos a llamar altura, porque es una distancia vertical. Y por último, la fórmula 4 que vamos a utilizar sería la de altura es igual a la velocidad inicial en Y multiplicada por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces tenemos tres fórmulas para el eje Y y una fórmula para el eje X. Ahora bien, empecemos a contestar el inciso A, pero antes, si recordamos que cada vector o cada velocidad tiene dos componentes, habría que completar aquí la parte de fórmulas indicando que la velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad inicial, que son 80 metros sobre segundo, multiplicada por la función coseno del ángulo, que son 30 grados, ¿vale? Entonces sería 80 metros sobre segundo coseno de 30. Por lo tanto, la velocidad inicial en X va a ser 80 coseno de 30, nos da 69.282 metros sobre segundo. Mientras que la velocidad inicial en Y sería básicamente lo mismo, 80 metros sobre segundo, pero ahora vamos a utilizar la función seno de 30 grados. Entonces la velocidad inicial en Y va a ser 80 por el seno de 30 y nos da 40 metros sobre segundo. Ahora bien, otro detalle que debemos de recordar: la velocidad en X es constante. Entonces velocidad inicial va a ser igual a velocidad en X, o sea, toda posición en X
siempre va a tener, no importa el tiempo, siempre va a ser 69.282 metros sobre segundo. Ahora sí, pasando al inciso A, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos está pidiendo posición, pero en la posición nada más nos dicen que es en un tiempo de 6 segundos. La posición en este caso, como es un movimiento en dos ejes, pues la vamos a dar a través de una coordenada. Para eso tenemos que saber cuánto lleva de desplazamiento en el eje X y cuánto tiene de desplazamiento en el eje Y. Por lo tanto, con la fórmula número 1 vamos a empezar a sacar la posición en X. Esto será, conocemos que la velocidad es siempre 69.282 metros sobre segundo en este caso. Y pues simplemente voy a despejar la distancia y me quedaría distancia es igual a la velocidad que de 69.282 metros sobre segundo por el tiempo que me dan en el inciso A, que son 6 segundos. Aquí se elimina la unidad segundo y entonces la distancia nos va a quedar 69.282 por 6 son 415.692 metros. Este es el desplazamiento en X. Ahora bien, para conocer la posición en Y, pues bueno, voy a utilizar la fórmula número 4 y comienzo a sustituir en ella. Entonces, en este caso sería que la altura es igual a la velocidad inicial en Y. Aquí tenemos la velocidad inicial en Y, ya la habíamos determinado. Son 40 metros sobre segundo multiplicado por 6 segundos más un medio de la aceleración. Ojo en este detalle. La velocidad inicial se toma a partir de este punto. Es un vector ascendente. Por lo tanto, en este caso, la aceleración es negativa. Y voy a poner el signo negativo, menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado, que en este caso son los 6 segundos elevados al cuadrado. Procedo a resolver esta ecuación. Sería, en este caso, 40 por 6 nos da 240 metros. Y en el otro lado sería 6 por 6 son 36. Entre 2, 18. 18 por 9.81 tenemos menos 176.58 metros. Y simplificando sería 240 menos esos 176, nos queda 63.42 metros, ¿vale? Entonces la posición, el resultado de este inciso A, nos dice que la posición está en la coordenada de X 415.692 metros y en Y 63.42 metros. Vale. Ahora bien, nos falta la velocidad en ese punto. La velocidad en X, pues ya habíamos dicho, prevalece constante. Pero ¿de cuánto será la velocidad en Y? Justamente a los 6 segundos. Para eso vamos a ocupar la fórmula número 2. Entonces, utilizando la fórmula número 2, tenemos lo siguiente. Vamos a saber que la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial, que es 40 metros sobre segundo. Y esto, si vemos nuevamente, más aceleración por tiempo. Vuelvo a lo mismo, es un movimiento ascendente, entonces menos 9.81 metros segundo al cuadrado multiplicado por los 6 segundos.
Resolviendo quedaría los 40 metros sobre segundo menos, en este caso 9.81 por 6 nos da 58.86 metros sobre segundo. La velocidad en Y aquí saldría negativa. Y esto no es un indicio de que esté mal hecho el ejercicio. Más bien nos está indicando algo. Fíjate nuevamente en la figura. Va ascendiendo en algún tiempo, en un punto llega a su altura máxima y luego empieza a descender. Entonces, este signo negativo me está indicando que se está yendo hacia abajo en el eje de las Y's, ¿vale? Y entonces tenemos componente en X, que son los 69.282 metros sobre segundo, y componente en Y, que es menos 18.86 metros sobre segundo. De hecho, convendría indicar los vectores en X, nuevamente 69.282 metros sobre segundo, y en Y, menos 18.86 metros sobre segundo. Esto nos da un vector resultante. Y aquí la cuestión es de cuánto va a ser esa velocidad. Esa velocidad la vamos a determinar con el teorema de Pitágoras. Entonces sería la velocidad a los 6 segundos va a ser igual a la raíz cuadrada de 69.282 metros sobre segundo elevado al cuadrado más, y en el paréntesis es donde coloco el signo negativo, menos 18.86 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Se hace de esta forma porque al elevar al cuadrado lo que va a suceder es que este signo negativo va a desaparecer. Entonces, bueno, no va a desaparecer, sino por cuestión de operación de signos, cuando se multiplica menos por menos, pero vamos a tener signo positivo. Entonces, eso es lo más sencillo que podemos hacer. Ahora bien, resolviendo este ejercicio, poniendo los datos en la calculadora, tendríamos que la operación nos va a dar, un momento, un total de 71, otra vez aquí va, velocidad de 6 segundos, 71.803 metros sobre segundo. Y así queda contestado el inciso A. Ahora bien, el inciso B es un poco más sencillo. Vuelvo a la lectura del ejercicio. Dice, el tiempo necesario para que alcance su altura máxima. Y para este inciso, yo voy a agregar un dato más. O sea, aquí dice, ¿cuánto es el tiempo que tarda en subir? ¿Vale? Hasta la altura máxima. Pero también convendría saber, bueno, ¿y qué valor tiene esa altura máxima? Primero, lo que nos está pidiendo el ejercicio. Considera lo siguiente. Cuando llega al punto de la altura máxima, la velocidad en Y es igual a 0. Entonces, para sacar el tiempo, aquí nos sirve nuevamente la fórmula número 2. Entonces, de la fórmula número 2, yo sé que cuando llegue hasta arriba, la velocidad va a ser 0 metros sobre segundo. La velocidad inicial en Y fue de 40 metros sobre segundo, más aceleración por el tiempo. Aceleración, nuevamente, sabemos que es un movimiento ascendente y la gravedad ahí es negativa, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Por el tiempo que tarda en subir, no sabemos cuánto tiempo es. Entonces vamos a despejarlo a partir de aquí. Quedaría 9.81 metros segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo que tarda en subir es igual a 40 metros sobre segundo. Lo que hice fue mover esta cifra, esta cifra con variable que están multiplicando
Como quedan con signo negativo, los cambié al miembro izquierdo para que queden con signo positivo. Y de aquí pues simplemente despejamos, ¿no? El tiempo que tarda en subir son 40 metros sobre segundo entre 9.81 metros segundo al cuadrado. Y esto pues simplemente nos va a dar un total de 4.077 segundos, un poco más de 7 segundos, perdón, de 4 segundos lo que tarda en subir. Ya conociendo esto, pues vamos a tener que aplicar para la altura máxima la fórmula número 4, donde nos dice que la altura, en este caso busco la altura máxima, es igual a la velocidad inicial, que en este caso es 40 metros sobre segundo, por el tiempo que tarda en llegar al punto máximo, más un medio de menos 9.81 metros segundo al cuadrado por 4.077 segundos, y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces quedaría altura máxima es igual a 40 por 4.077, me da un total aquí de 163.08 metros. Y luego aquí el signo va a quedar negativo, menos, y sería 4.077 elevado al cuadrado entre 2 por 9.81. A mí me da una distancia de 81.531 metros. Y resolviendo esta diferencia, 163.08 menos 81.531 nos da 81.549 metros en la altura máxima. Entonces ya tengo los resultados del tiempo, del inciso B. Y por último, el inciso C nos pide el alcance, ¿no? O sea, la distancia máxima que va a haber en el eje X. Para este necesitamos el tiempo total de vuelo. En este caso, como sale y aterriza justamente a la misma altura, entonces tenemos que el tiempo que tarda en subir es igual que el tiempo que tarda en bajar. Y también había mencionado que el tiempo total es igual al tiempo que sube más el tiempo que tarda en caer. Sustituyendo, pues si son igual los tiempos, sería que el tiempo total es igual a 4.077 segundos más 4.077 segundos. Por lo tanto, el tiempo total que tenemos aquí, 4.077 dos veces, es igual a 8.154 segundos. Ojo, ¿para qué obtuve ese tiempo? Porque yo sé que la velocidad en X es constante. Entonces voy a hacer uso de la fórmula número 1. De la fórmula 1 va a quedar despejada la distancia, ¿no? En este caso el alcance máximo. La distancia máxima es igual a la velocidad. Volvemos a lo mismo que ya habíamos aplicado acá, que son 69.282 metros sobre segundo. 69.282 multiplicada por el tiempo total de vuelo, que son 8.154 segundos. Entonces el alcance, en este caso 69.282 por 8.154 nos da un resultado de 564.925 metros. Y queda resuelto el ejercicio número 2.